Los niños que tienen que ensayar, que tienen que... Ok, si hay alguien más, puede pasar también. Hay algo preparado para ellos. Muy bien. Damos gracias al Señor en esta mañana, en el servicio del día de hoy. Estamos dando gracias al Señor por que ya tenemos 3 años en nuestra congregación sirviéndole como Iglesia Camino de Vida de Rosell. Así que le damos gracias a Dios y le damos gracias a aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales. Y esperamos que en esta mañana Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Como ustedes verán, hoy día he venido con traje y corbata. Cosa rara en mí, ¿no? Pero acuérdense, yo tengo una mamá que me crió en la fe y me dice: hijo, pastor que se respeta tiene que tener su corbata. Así que hay que seguir lo que dice siempre hasta el final mi mamá, doña Mary, que siempre está ahí siguiéndonos. Hay algo en lo que sí no le hago caso. Ella me dice: Fernando, engorda un poco más. Y yo le digo: ¿y por qué? Porque pastor con panza es pastor de confianza. Pero esa sí no le voy a seguir. Me va a perdonar, pero esa sí no le voy a seguir. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos calme, aquiete un ratito para poder escuchar con disposición su palabra en esta mañana. Allí donde estás, yo te pido que por favor puedas cerrar un momento tus ojos, agachar tu cabeza y vamos a pedirle a Dios que hoy día nos dé entendimiento para poder recibir la palabra del Señor. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana porque el hecho que estemos aquí, Señor, haciendo cosas que millones de gente no hacen, que es parar en su vida, recapacitar, conectarse con su Creador, ser salvos, tener una vida eterna, no necesitar, Señor, cosas, ni comprar, ni ir a sitios, ni ponernos cosas para poder tener tranquilidad en nuestra vida. Es algo que solamente tú haces en nuestros corazones. Y para eso estamos las iglesias, Señor, para seguir transmitiendo año tras año, día tras día. Señor, tu iglesia tiene 2000 años con el mismo mensaje. Y un grupo, Señor, siempre de la humanidad está pendiente de lo que tú dices. Y esos pocos son los que reciben tu palabra y la siguen con gozo. Y, Señor, y disfrutan lo que es tener una comunión diaria contigo. Así que te pido por cada uno de los que estamos aquí que hoy día nos puedas hablar y puedas trabajar en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que el programa ha sido un poquito largo, hermanos, por los saludos y que siempre hay algo un poquito distinto con el servicio. Así que yo te prometo que hoy día voy a ser corto con el mensaje. Voy a traer un mensaje así rápido, ¿ok? Yo te he dicho siempre que tengas cuidado cuando un pastor te dice que el mensaje va a ser corto o cuando dice ya está terminando, porque es por lo menos 45 minutos más. Así, pero hoy día, de verdad te prometo que vamos a ser cortos, vamos a meditar en un pequeño pasaje de la palabra del Señor que está en Hechos capítulo 7, versículo 22, por favor. Vamos a meditar en la vida de un hombre que fue llamado a servir al Señor. Hechos capítulo 7, versículo 22. Vamos a meditar en la vida de Moisés. Si usted va al Nuevo Testamento, ahí usted encuentra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro que sigue es Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 22. Yo te pido que si alguien que está a tu lado y no tiene una Biblia, quizás puedas compartir el pasaje, quizás le puedas buscar la porción de la Escritura para que todos podamos recibir la palabra del Señor en el día de hoy. Hechos capítulo 7, versículo 22. Si tú lo tienes, yo te pido que me hagas saber que ya alcanzaste el pasaje diciendo amén. A ver, faltan algunos poquitos todavía que están buscando. Muy bien, la palabra del Señor dice así, Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Antes de entrar a la meditación de esta porción de la Escritura, quería conectarte con algo.
Muchos lugares en el mundo son famosos no por el sitio en sí, sino son famosos por las personas que vivieron allí. Te pongo un ejemplo. Hay un lugar acá en los Estados Unidos, en California, que se llama Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar que hace 100 años nada daba nadie por un terreno allí. Hasta el año 1975, en que dos muchachos, un estadounidense que se llamaba Larry Page y un ruso muchachito que se llamaba Sergey Brin, crearon lo que se llama Google. Hoy en día, todas las empresas de alta gama tecnológica están en Silicon Valley. Silicon Valley se ha hecho famoso en todo el mundo porque ahí están las compañías más prestigiosas de tecnología. Lo que no valía nada en ese tiempo, en ese terreno, ahora vale, escúchame, $600 cada 30 centímetros cuadrados de terreno. Cada 30 centímetros cuadrados ahora vale $600. ¿Qué fue lo que pasó? No es el terreno en sí lo que tiene valor, sino lo que pasó en ese terreno. Nosotros podemos decir también que casi nadie conocía Robben Island. Robben Island era un sitio desconocido en Sudáfrica, hasta que allí fue el sitio donde llevaron preso a Nelson Mandela. Y Nelson Mandela estuvo encarcelado muchos años, y esa isla ahora se conoce mundialmente, porque allí estuvo ese hombre que fue forjador de los principios y derechos raciales en Sudáfrica. Y así podemos nombrar muchas ciudades. Yendo a la historia musical, por ejemplo, el mundo conoce la ciudad de Liverpool, porque allí se formó un grupo que se llamó los Beatles. Belén era un sitio totalmente desconocido, hasta que allí en ese lugar nació el Salvador del mundo. Hoy cumplimos 3 años como iglesia y yo me pregunto si de aquí, de esta pequeña ciudad llamada Rosell, Dios puede levantar a alguien que pueda ser el que levante la comunidad de aquí. Y como dice Job capítulo 8, versículo 7, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Porque tu futuro no depende de dónde vivas, de dónde te hayas criado, de dónde hayas nacido. Tu futuro depende de qué es lo que hagas hoy con lo que tienes tú a la mano. Y hoy día vamos a estudiar la vida de un hombre que tiene su vida dividida en 3 etapas perfectamente marcadas. Vemos en el pasaje de Hechos capítulo 7 a un hombre icónico en la historia bíblica. Vamos a ver a Moisés. La Biblia dice que Dios se le aparece a Moisés y Dios le permite a él pasar por experiencias en la vida que lo marcan. Nosotros recordamos que en el tiempo que Dios llama a Moisés, los egipcios tenían oprimidos a los israelitas. Y el pueblo estuvo sufriendo durante 400 años la opresión de ese pueblo que les hacía trabajar en una forma de esclavitud, de tal manera que los oprimía y no tenían ningún futuro las generaciones que nacieron. Te pregunto, ¿qué cosa hace Dios cuando el hombre sufre? ¿Qué cosa hace Dios cuando un pueblo no tiene salida? ¿Qué cosa hace Dios cuando un país tiene políticos corruptos? Cuando un país tiene un futuro incierto, cuando un país está endeudado totalmente. ¿Qué cosa hace Dios cuando un país tiene todo el tope de su deuda llena y no sabemos qué cosa es lo que va a pasar? Las estadísticas dicen que cada persona que nace en este país ya tiene abrazado bajo el brazo una deuda de $45,000 que tiene que pagar en impuestos, en taxes, en cosas que ya están atrasadas por los malos manejos económicos. Pregunta, ¿en qué interviene Dios cuando el pueblo sufre? ¿Cómo trabaja Dios cuando el pueblo está indeciso, incierto? ¿Qué cosa es lo que hace Dios? Y la respuesta es, Dios levanta a un hombre. Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción del pueblo y he oído su clamor. Y yo te digo algo, cuando usted sufre, cuando usted lucha, cuando usted trabaja, cuando usted hace su mejor esfuerzo y ve que las cosas no van como usted quiere, ahí es cuando interviene Dios, que es el que todo lo puede. Dios no es un Dios ciego, Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios indiferente.
Dios no es algo, Dios es alguien que desde el principio de la humanidad estuvo interesado por ti. Y otra cosa que nosotros vemos en este pasaje es que a pesar de los problemas que tenía el pueblo de Dios en medio de Egipto, nosotros nunca debemos resignarnos a nuestro presente. Si hoy día te tocó difícil, haz lo mejor que puedas con la ayuda de Dios. Yo quería decirte algo, tú no eres víctima de tu pasado, tú eres un hijo de tu pasado. Quizás tu abuelo fue de una forma, tu padre fue de una forma, tu familia fue de una forma, tus amigos fueron de una forma, tu crianza fue de una forma, tu barrio era de una forma, pero no importa de qué forma vengas, no importa cómo fue tu pasado, Dios quiere comenzar hoy día una historia nueva contigo. Y nosotros vamos a ver que en este pasaje, en donde se narra la historia de Moisés, el que narra la historia es un hombre que está a punto de morir, que se llama Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un servidor de mesas. Un capítulo antes nosotros habíamos visto que habían elegido a los 7 diáconos. Y entre los 7 diáconos estaba este hombre, que prácticamente cuenta en breves palabras toda la historia de Israel. Tenía un conocimiento muy preciso de lo que era la historia de Israel. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que cualquier persona con el cargo más simple, con la posición más sencilla, tiene la oportunidad de conocer las verdades de la palabra de Dios. Y este hombre tenía un cargo simple en la iglesia, pero era instruido. Quizás iba a las clases, quizás tenía un maestro que estaba con él, quizás se dejaba llevar de la mano. Pregunta, ¿usted se deja llevar de la mano o usted quiere llevar su vida independientemente? Hoy día vamos a ver la vida de Moisés. Y el título del mensaje de esta mañana es "Y solo le faltaba una cosa". Repito, el título del mensaje de esta mañana es "Y solo le faltaba una cosa". Moisés fue llamado por Dios y Moisés tuvo una preparación muy especial. Vamos a ver el pasaje que hemos leído, Hechos capítulo 7, versículo 22. Me gustaría que en un momento puedas leer conmigo algunos párrafos de esta porción del libro de Hechos. Dice Hechos 7, 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Pero ellos no lo habían entendido así. Te quería explicar algo. Moisés fue cuidado milagrosamente por Dios desde niño. Moisés, siendo hebreo, fue criado por circunstancias que otro día hablaremos en la corte de Faraón. Moisés tenía todo el conocimiento militar. En ese tiempo, Egipto era la primera potencia militar. Moisés fue criado en la mayor capacidad matemática de ese tiempo. Todos los grandes matemáticos habían nacido en Egipto. Moisés había sido criado en estadística porque se crió en la corte de Faraón. Ahora, Moisés, cuando se comparaba con todo el pueblo de Israel, él era el más capacitado. Y un día él sale a visitar a los hermanos de Israel que eran esclavos en esa tierra y ve que discuten un hebreo contra un egipcio. Y cuando el egipcio está pegándole porque tenía armas al hebreo, lo está lastimando y dañando, Moisés se mete y mata al egipcio. Él pensó que nadie lo había visto, pero no era así. Ahora, yo te digo algo. Dios, cuando quiere trabajar con algo, trabaja con personas que se llaman siervos. Alguien ha dicho que hay 2 tipos de personas en el mundo: las que le gusta que le manden y las que le gusta dirigir. 2 tipos de personas. Hay gente que se siente muy cómoda cuando le dicen qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que trabajar, dónde tiene que cobrar, qué es lo que tiene que hacer, por dónde está el camino de la vida. Pero hay otro tipo de personas que les gusta mirar más allá de lo que sus ojos ven. Y hay un científico italiano que se llama Pareto, y Pareto creó una ley. Pareto dice la ley del 80-20. Él dice que en todo sitio donde hay 10 personas, 8 trabajan, 8 no trabajan y 2 son los que dirigen. Siempre el 20%
es lo que dirige al 80%. Ahora, entonces, Moisés se creía que estaba en este 20%. Moisés se creía con capacidad de dirigir. Ahora, había un problema. Solo le faltaba algo a Moisés. Moisés creía que él podía andar solo en la vida. Moisés se sentía líder, se sentía más que su pueblo. Se sentía que él podía dirigir a Israel. Pero en el versículo 25 dice, pero a pesar que él pensaba que Dios lo había llamado para dirigir a sus hermanos, ellos no lo habían entendido así. No es lo que tú creas, es lo que Dios te dice. Moisés, por este error, cuando tenía 40 años, tuvo que huir y tuvo que fugarse de Egipto. Y Moisés pasó otros 40 años vagando en una tierra que se llamaba Madián. Allí se casó con una mujer extranjera, allí tuvo 2 hijos y vivió 40 años en un sitio que se llamaba Madián. Y Madián significa, paradójicamente, lucha y conflicto. Porque ¿sabes qué? El mayor problema de Moisés no era luchar contra alguien. El mayor problema de Moisés no era ver cómo luchaba contra Egipto, cómo preparaba al pueblo, cómo lo coordinaba, cómo lo dirigía. El mayor problema de Moisés era trabajar con un gran enemigo que él tenía, que era él mismo. Y el gran enemigo que tú tienes eres tú. Todos los días nosotros luchamos contra un enemigo poderoso, que eres tú mismo. Y siempre tú quieres hacer las cosas a tu forma, a tu manera, a tu precisión. Pero en Hechos capítulo 7, versículo 30 nos dice que Moisés ya no tenía 40 años, sino que habían pasado 40 años más y ya tenía 80. Vamos a ver Hechos 7:30, por favor. Seguimos avanzando un poquito en el pasaje. Moisés huye al matar al egipcio, pasan 40 años, está en tierra de Madián, que significa conflicto, se sale totalmente de su propósito y en el versículo 20 dice, pasados otros 40 años, quiere decir cuando tiene 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y me gustaría decirte aquí un detalle que le hemos explicado algunas veces. En el tiempo en que vivía Moisés, había muchos esclavos. El 95% de la población era esclava y una mínima parte de la población eran los que dirigían a todos. ¿Cómo diferenciabas un esclavo de un amo? El amo usaba sandalias. Al esclavo no se le permitía usar sandalias. Repito, ¿cómo diferenciabas un amo de un esclavo? Solamente le mirabas los pies. Si usaba sandalias, era el amo. ¿Perdón? Y si no usaba sandalias, era el esclavo. Dios le dice a Moisés, se le presenta a los 80 años nuevamente, después de 40 años. Y Dios le dice a Moisés, un ratito quisiera que pares aquí. Antes de seguir hablando contigo, me gustaría decirte algo. Quítate el calzado, porque ahora el que mando soy yo, y el esclavo eres tú. Y lo primero que tenía que entender Moisés es que Moisés ya no era un líder, ahora era un servidor. Ya no era libre, ahora tenía que vivir dentro de un pueblo que se llamaba Israel y tenía que servirle. Hermano, para levantar esta iglesia se tuvo que levantar un siervo que sea la base de esta congregación. ¿Cómo se llama este siervo? Jesucristo. Amén. Jesucristo fue, como dice 1 Corintios capítulo 10, y Cristo es, capítulo 3, versículo 10, y este es el fundamento de la iglesia, la piedra y la base central de la iglesia, Jesucristo. Y nosotros solamente somos los que edificamos encima. Amén. Me gustaría decirte una cosa.
La base de la iglesia es Jesucristo. Pero lo que se edifica encima de una iglesia, lo tienes que hacer tú. Y me gustaría hablar con aquellos que de repente creen mucho. Me gustaría hablar con aquellos que se alegran mucho cuando escuchan algo de Dios. Me gustaría hablar con aquellos que de vez en cuando pueden repetir algunas frases de fe, pero que solamente les falta una cosa, como a Moisés: quitarse las sandalias. Me gustaría que sepas algo. Hasta que tú no entiendas que el que manda es el Señor y no tú, que el amo es el Señor y no tú, entonces vamos a estar 40 años o más en conflictos en Madián, en dificultades en Madián, de dificultad en dificultad, de prueba en prueba, de situación en situación. Y vas a estar como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, teniendo al Dios Todopoderoso arriba de ellos, pero no viviéndolo en el corazón. Así que la invitación en esta mañana es a que tú puedas entender que hay algo muy importante en tu vida. Y lo importante que tú tienes que entender es que hay un lugar donde tú tienes que pertenecer, no ir, no asistir, no visitar. Ese lugar donde tú tienes que estar es en una iglesia local. Puede ser esta, puede ser otra, puede ser en un lugar donde tú vayas, pero donde vayas, por favor, haz una familia de allí, crece allí, convive allí, sé generoso allí, comparte allí. Tú sabes que hay algunos lugares en el mundo donde está prohibido entrar, donde no puede entrar ningún turista, donde no puede entrar ningún local. Está prohibido entrar a esos lugares. Son 12 en total en todo el mundo. Te voy a decir alguno de ellos. Hay un sitio donde jamás tú puedes entrar, por orden del gobierno de este país. Escúchame. Hay una isla en Brasil que se llama Queimada Grande. Queimada Grande es una isla brasilera a 35 kilómetros de Sao Paulo. No puedes entrar allí por esta razón. Por esta razón el gobierno ha prohibido que se entre ahí. En cada metro cuadrado hay 5 serpientes venenosas. Imagínate la cantidad de serpientes que hay en toda la isla. Entonces lo que ha hecho el gobierno es aislar ese lugar y las serpientes no se pueden mover de ese sitio. Es prohibido entrar allí. No puede entrar ningún investigador, no puede entrar una cámara de televisión, no puede entrar nadie. El gobierno lo ha prohibido. Otro sitio donde nadie puede entrar en el mundo, un sitio que se llama Spitsbergen, que queda en Noruega. En ese lugar, en un monte a 100 metros de profundidad, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha guardado 900 semillas de todas las especies en el mundo, por si hay una catástrofe mundial y toda la humanidad desaparece. Esa reserva que está allí blindada queda para la nueva generación que se pueda levantar y nuevamente puedan sembrar semillas por todo el mundo. Ese lugar está declarado como inhabitable, no visitable por el gobierno de Noruega. Ahora, 12 lugares en todo el mundo están prohibidos de que tú entres, de que alguien entre, de que cualquier persona entre. Pero ¿sabes qué? Hay un sitio donde nunca te cierran la puerta. Hay un lugar donde las puertas siempre están abiertas. Ese lugar se llama Iglesia de Dios, que vive en este mundo, en medio de cualquier lugar y cualquier localidad donde se proclame el nombre del Señor. Y nosotros esperamos que cuando alguien entre por esa iglesia, usted sea el que le dé la mano. Porque la iglesia no necesita líderes, la iglesia necesita siervos, la iglesia necesita personas que vengan y con una sonrisa te aprieten la mano, te lleven a un lugar y te digan: estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y cuando nosotros levantamos un lugar así, entonces nosotros entendemos de que en ese lugar hay un amor que nosotros no conocemos. Moisés no sabía de este amor. Moisés pensaba que él estaba hecho para cosas grandes. Pero permíteme decirte algo, lo grande ya lo hizo Jesús. El sacrificio ya lo hizo Jesús. La iglesia es de Jesús. El levantado en esta iglesia tiene que ser Jesús. Cada vez que hay un aniversario de una iglesia, no le des las gracias al pastor. Dale las gracias a Dios, que es el que sustenta al pastor, a cada uno de sus miembros, a ti.
porque tú eres la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, vamos a construir la iglesia del amor. Vamos a construir una iglesia que no piense en sí misma, que no piense en proyectarse como un liderazgo, sino que piense en servir a los demás. Y como dijo el Señor Jesús, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Así que hoy día me gustaría que tú puedas entender de que hay una forma de comenzar una nueva vida. Esta forma es entender que tiene que llegar un momento en que tú hagas las cosas como Dios quiere. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso lo vas a hacer cuando tú entiendes de que hay un lugar en el mundo que se llama iglesia. Pero en ese lugar tú tienes que comenzar a crecer. Ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Para usted, que comenzó bien en su vida de fe, pero ha pasado por 20 iglesias y nunca ha congregado en ninguna. Ha pasado por muchos sitios y nunca ha encajado en ninguna. Mi llamado en esta mañana es: quítate el calzado. El que dirige es Dios. Déjate guiar por Dios en una iglesia local. Para usted, que le gustan las cosas de la fe, pero una cosa le falta, así como Moisés. Y esa cosa que le falta es congregarse. Agarrar una familia escogida de la fe. Y en ese lugar vivir, convivir y servir. Hagamos hoy día que en cada uno de nosotros puedan hacer ese sentir. El sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que viniendo a esta tierra tomó cuerpo humano y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó forma de siervo y nos comenzó a servir a nosotros. Conviértase en un servidor. ¿Qué cosa hace Dios cuando viene un pueblo necesitado? ¿Qué cosa hace Dios cuando viene mucha gente de sus países y necesita una ayuda? ¿Qué cosa hace Dios cuando escucha el clamor de su pueblo? ¿Qué cosa hace Dios cuando los recursos comienzan a faltar? Cuando no hay trabajo, cuando la economía está difícil, cuando se vienen crisis mundiales, cuando la acechanza de una guerra está a la puerta. ¿Qué hace Dios? Dios trabaja, así como con Moisés, con usted. Y Dios lo levanta a usted para que usted pueda ser un ejemplo en su casa, en su trabajo, en su negocio, en su centro de estudios, donde usted se mueve. Que usted sea la persona que represente a Dios en ese lugar donde está. Y ese es un desafío muy grande, porque la iglesia está necesitando personas que no solamente vengan a enseñar lo que saben, sino que vengan a servirse unos a otros. Por eso Juan dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo espero que cuando venga el cuarto, el quinto, el sexto y todos los años que nos permitan, nosotros podamos escuchar aquí testimonios de personas que dijeron: yo vine así y hubo alguien que me sanó. Yo vine así y hubo alguien que me levantó. Yo vine así y hubo alguien que me sostuvo. Y ese alguien fue usted. Porque todo lo que nosotros comenzamos es lo que le vamos a enseñar a lo que vengan las generaciones posteriores en esta iglesia. Así que, hermanos, para usted, una cosa le falta: comience a vivir dentro de las cosas de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Y cuando lo haga, no venga para recibir, venga para convivir, para dar, para servir, para saludar, para mirar al que está solo, para recibir al recién llegado de su país, para abrazarnos llorando cuando viene el tiempo de enfermedad, cuando viene el tiempo de la muerte, cuando viene el tiempo difícil, cuando viene el tiempo de la escasez. Allí te necesito a ti, para que tú puedas reflejar qué cosa es el amor de Dios en una persona. Moisés tenía todo. Moisés había llevado todas las clases habidas y por haber. Moisés tenía mucho más facilidad para hablar que tú. Pero una cosa le faltaba. Moisés no había entendido que para seguir la vida de fe, él tenía que vivir dentro del pueblo de Israel y no proyectarse como un líder que dirija al pueblo de Israel. Así que hoy día ese es el llamado. Y si tú quieres servir al Señor, sirve al que está a tu lado.
con un acto de fe, con un saludo, con una palabra, con una oración. Llámalo, ayúdalo, visítalo, compártelo, sé generoso con él. Eso es hacer iglesias. Y esas son las cosas que van a marcar la vida de fe en una persona. Y si solamente esa cosa que te falta, tú la comienzas a activar en tu vida, entonces vamos a comenzar a hacer las cosas como Dios las quiere. Yo te digo algo, no sé si te habrás dado cuenta, pero ya este templo nos quedó chico. Y hemos estado orando hace tiempo, y ya están apareciendo respuestas por ahí. Así que si hay que mover algo, vamos a moverlo entre todos, ¿cierto? Pero hermanos, la idea no es crecer por crecer. La idea no es traer gente por traer. La idea no es decir, ya son 40, 50, 60, 200, 1000. La idea es que cada persona que venga pueda aprender qué cosa es el amor de Dios para su vida y tenga la claridad de saber qué cosa es lo que Dios quiere para él. Yo te digo algo, la Carta Universal de los Derechos de las Naciones Unidas es un statement de 12 puntos. Entre ellos dice lo siguiente: cada persona tiene derecho a tener un nombre. Cada persona tiene derecho a tener un hogar. Cada persona tiene derecho a un cuidado de salud. Cada persona tiene derecho a tener una nacionalidad. Y así va narrando uno por uno los derechos mínimos universales que cada persona tiene en este mundo. Me gustaría agregarle un derecho más. Cada persona tiene derecho a escuchar el evangelio en su vida. Y para eso usted tiene que hacer ese trabajo. Porque el método de Dios es un hombre hablando a otro hombre. Y así como Dios levantó a Moisés, Dios lo puede levantar a usted. Así como Dios trabajó con ese hombre, Dios puede trabajar con usted, querido hermano, amigo, que está aquí o que nos está escuchando. Dios es el Dios que a través de toda la historia se presenta para que su reino nunca pare. ¿Se dejará usted usar por Dios? Esperamos que sea así. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque un domingo más es un llamado más a conocerte de una manera personal. Quizás en nuestras vidas hemos pensado que conocerte es venir a una ceremonia, asistir de vez en cuando a un lugar público. Podemos haber pensado que conocerte es entender los principios tuyos, pero no vivirlos. Y Señor, si hoy día lo que nos falta es tener una relación personal contigo, yo te quiero pedir que en esta mañana nosotros vamos a entender qué cosa es servirte de todo corazón y qué cosa es vivir para ti. Mientras la iglesia sigue orando, me gustaría hablar con usted que de repente viene por primera vez o ha venido muchas veces y nunca ha entendido el mensaje que Dios tiene para usted. Me gustaría decirte algo. Dios no quiere solamente que tú vengas a una iglesia. Dios quiere que tú te arrepientas de todo lo que has hecho hasta ahora y que comiences una nueva vida con Él. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo vengo y yo hago todas las cosas nuevas. Para usted que está cansado de su vida, para usted que quiere comenzar un camino nuevo, a usted que hace intento tras intento y nada le funciona, te presento una salida. Comienza tu vida, pero con Dios en el medio. Pero para esto tienes que arrepentirte. Para esto tienes que decirle: Señor, me he equivocado y quiero comenzar nuevamente mi vida contigo. Si usted quiere hacer eso hoy día, yo te pido que tú puedas hacer una oración conmigo y juntos podamos pedirle a Dios que Él comience una nueva historia de fe. No te estoy hablando que dejes tu iglesia, no te estoy hablando que dejes tu religión, no te estoy hablando que hagas una ceremonia o algo distinto. Te estoy diciendo que conozcas de una vez por todas, de forma personal, a Jesucristo como Salvador y que pongas a Dios en medio de tu vida. Y si ese es tu sentir hoy día, ahí me gustaría que tú puedas levantar tu mano para yo reconocerte y poder orar por ti. Dios te bendiga. No pasa nada mágico, Dios te bendiga. Alguien que quisiera entregar su vida al Señor,
que diga: estoy cansado, ya me cansé de mi camino. He probado y he probado y he probado y nada he logrado. Te presento una nueva alternativa, la única que te da vida eterna. Seguir a Jesucristo todos los días de tu vida. ¿Alguien más que quisiera arrepentirse y quisiera comenzar una nueva vida con el Señor? He aquí, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno toca, yo abriré, y entrará y hallará pastos. Así que esa es una nueva oportunidad para usted. Allí donde está, levánteme su mano para reconocerlo. Dios lo bendiga. Me gustaría, por favor, que los que quieren orar y tengan este deseo puedan pasar adelante. Vamos a pedirle al Señor que toda la iglesia va a orar por usted, por favor. No sé si podría pasar adelante, vamos a orar. Me gustaría orar por usted, me gustaría conocerlo, me gustaría orar por usted, pedirle a Dios que Dios lo ayude, lo cuide, lo dirija. ¿Entendieron el mensaje esta mañana? Sí. ¿Ustedes creen que Dios puede comenzar algo en sus vidas? ¿Me permiten orar por ustedes? Oremos entonces. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Señor, gracias porque en algún momento, en algún lugar, en algún instante de nuestras vidas, tú te chocas con nosotros. Y nos dices: yo quiero comenzar ahora, pero contigo. Y gracias porque estas 3 personas que están aquí, Señor, tú ya no los trajiste de casualidad. Tú ya los trajiste con un propósito. Y nosotros queremos orar por ellos. Repitan conmigo, por favor, lo que voy a orar. ¿Les parece? Oren conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta mañana he entendido que tengo que comenzar una nueva vida. Te acepto y te recibo en mi corazón como Salvador personal. Y te doy gracias porque hoy día quiero comenzar una nueva vida, pero contigo. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén. No sé si pudiesen voltear. 3 hermanos nuevos hoy día. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias al Señor. Y mientras la iglesia siga acá, seguimos predicando el Evangelio. Amén. Nuestras hermanas tienen una alabanza final. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Vamos a ponernos de pie, a los que todavía no estamos así. Dios lo continúe usando, pastor. Tremendo mensaje. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Linaje escogido, nación santa, es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos
pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, santo es tu nombre, Señor, todos juntos. Somos el pueblo de Dios, El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, Señor, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, en todo tiempo daremos gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Puedes saludar al que está a tu lado y decirle que Dios te bendiga. Esperamos